Dímelo, champ. Oye, es bueno cuando tengo a una persona con quien compartir un tema, con quien compartir perspectiva. En este canal yo he tenido a varias personas que son expertos en lo que ellos hacen y he tenido amigos, conocidos, personas que respeto mucho y puedo compartir una visión o puedo discutir un tema con ellos. No siempre va a ser en son de debate. Es más, yo creo que han sido menos los debates que ustedes han visto en este canal que los videos en los cuales estamos compartiendo perspectivas. Los debates no son malos. Los debates nos ayudan a crecer. Pero no todo debe ser un debate. Simplemente podemos compartir mentalidad y con eso estamos bien. La mentalidad de abundancia o la mentalidad de riqueza y la mentalidad de pobreza, la mentalidad de pobre, escasez, es algo que nosotros a veces tenemos y no nos damos cuenta. Cuando digo mentalidad de pobreza, no necesariamente una persona que esté en una condición económica mala puede tener una mentalidad de abundancia, porque a lo mejor hizo o cometió errores en algún punto y después los corrigió y está trabajando para ello. No está condenado a tener esa misma mentalidad por siempre. Así que hoy, hablando de este tema, tengo a alguien que considero una persona sumamente inteligente en lo que él hace. Hoy tengo la dicha de conocerlo por primera vez. Tiene un canal sumamente informativo. Siempre que me preguntan, y yo creo que él me puede desmentir, ¿a quién recomiendo en YouTube para ver videos ya sea de cripto, de finanzas? Digo el canal de este caballero porque es una oda al nombre del canal. El canal se llama En Arroz y Habichuela y aquí tengo a Julio que te habla de finanzas en Arroz y Habichuela. Eso para mí es un honor, brother. Gracias por estar aquí. Brother, sumamente honrado. Llevamos meses planificando esto y estoy sumamente feliz, orgulloso de estar aquí y agradecido contigo por darme la oportunidad que llevamos, ¿verdad?, hablando mucho tiempo y pues estoy pompeado para hablar de este tema de abundancia, de riqueza y de la mentalidad de pobre hoy contigo. ¿Dónde tú estás viviendo, Julio? Yo estoy viviendo en Texas. Llevo ya 6 años en Texas y llevo como 8 años en Estados Unidos. Pero 8 años global. 8 8 años en años, total. sí, en total. Me fui en el 2014 de PR para continuar mi carrera de contabilidad, pero estando por allá y empezando el canal para hablar de, como tú dijiste, las criptomonedas, las finanzas en Arroyo Habichuela, me he topado ya con la cruda realidad de que, mano, extraño Puerto Rico y estar aquí contigo en este podcast es un honor y me trae, tú sabes, esas ganas de estar acá con ustedes. So, en esa ando por allá. Siempre pasa, el homesickness yo creo que tarde pero seguro llega a muchos puertorriqueños. Hay quienes no quieren saber de la isla, pero cuando yo estuve en el ejército era cuestión de tiempo, brother. Los primeros 15 días siempre eran los más malos después de estar en Puerto Rico y el homesickness llegaba, ya sea por el calor de la gente, por la jerga de la gente, por La la comida, comida, las atenciones que a lo mejor encontramos aquí. So, sí, para mí, Puerto Rico no tiene comparación, brother. Yo puedo viajar a cualquier lugar del mundo. definitivo. Y cuando estoy llegando a Luis Muñoz Marín, no hay sentimiento como Papi, se ese. eriza la piel. Eso es así. Verle el terruño es otra cosa, como dicen por ahí. Sí. So, contable de profesión. Cuéntame, Julio, te voy a dejar arrancar porque yo creo que empezar en una buena nota o empezar con los pros de la mentalidad de abundancia va a setear el stage para que entonces podamos culminar con mentalidad de escasez o mentalidad de pobreza. Desde tu punto de vista, háblame de la mentalidad de abundancia o cosas que piensas deben estar en la maleta de cualquier persona que aspire a tener una mentalidad de abundancia o que aspire a tener mentalidad de rico. ¿Cómo piensan los ricos? Cuéntame. Pues, hermano, algo que yo me di cuenta siendo contable, yo estudié la profesión por 5 años y la he ejercido por 8 años. Entonces, yo me di cuenta que la mentalidad de riqueza no me llegó por ser contable. Me llegó por yo indagar más allá
estudiar y estudiar personas importantes. Tú hablas mucho de Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre, el hombre más rico de Babilonia. Este librazo, papi. Y la importancia de eso es identificar, ok, yo no puedo vivir endeudado, ¿verdad? Y yo también tengo que aprender a cómo invertir mi capital. Y eso es algo que nosotros, ¿verdad? Y digo nosotros porque es la raza hispana. No es algo que nosotros nos criamos necesariamente escuchando de nuestros padres porque desafortunadamente no lo saben. Ellos son trabajadores, te enseñan a trabajar fuerte, tener tu empleo. Pero el capital más grande que invierten típicamente es su propiedad, su casa propia. Y por ahí Y la ven como una inversión. la ven como una inversión. Aunque en sus finanzas esté más que claro que es una deuda. Claro. Porque si la pagan mes tras mes, pues está yendo equity a tu bolsillo. Pero sigue siendo una deuda. Claro, claro. Y si, por ejemplo, tú invertías, vete, ahora las casas todas están arriba, pero si tú solamente invertías en tu casa y la comprabas a 100,000 y eso fue tu inversión por 30 años, quizá ahora vale 300, 400,000, que son buenísimos. Claro. Son buenísimos, pero hoy día tú no te puedes retirar con 400,000 solamente y vivir cómodo. Tú tienes que aspirar a tener un poquito más de cojín, porque si no también, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender la casa? ¿Y vas a vivir dónde? Tú sabes, eso es la mentalidad que yo veo que carece. Mira, cuando hay personas que vienen con ese argumento, con el argumento de yo la compré en 100 y ahora vale 150 y tú dices que no es una inversión, jaja, yo le digo, verifica en qué estado estaba la inflación cuando la compraste y en qué estado está la inflación hoy. También. Porque a veces cuando las casas suben en valor justo lo necesario como para que podamos botar el golpe de la inflación. O sea, cuando la tomas en consideración, realmente, ¿ganaste dinero? Hay que ver. Si compraste la casa hace 15 años y hoy estás celebrando un alza en valor, ajá, Sí, ¿cómo sí. estaba la inflación en aquel entonces? Sí, ¿Te ganaste mucho? Por eso es que yo digo que de primera instancia, todo aquel quiere ver la casa como una inversión, pero si no está poniendo dinero o sea, en tu bolsillo, no es un asset, es un liability. claro. Hasta que la sale, como habla Robert Kiyosaki, Ujú, él dice que la casa que tú vives es una deuda, es un pasivo, ujú. porque tú le estás poniendo dinero y tú no le estás sacando ingresos. Exacto. Y por ahí te doy una premisa, ¿verdad? Algo bien reciente para todo el mundo fue la pandemia. Y no sé si la gente sabe este dato, que durante la pandemia se imprimió 20% del circulating Sí. supply de todos los dólares todo. que habían en En la existencia. existencia. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Que obviamente todo se convierte más caro porque los dólares que yo tenía aquí en mi esquinita No pueden comprar lo que antes no pueden comprar compraban. lo mismo. So, tú ves la casa subiendo y tú dices, mi casa está subiendo. Sí, mi casa. No necesariamente está subiendo la casa. Es que la cantidad de dólares que tú necesitabas antes, ahora necesitas más dólares. Ujú. Y tú estás dispuesto a sacar esos dólares o tienes la capacidad monetaria, tienes el ingreso para hacerlo. Mucha gente no. Exacto. Vamos a hablar de datos en específico de mentalidad de abundancia. El rico, ¿compra o renta? Muchas veces renta. ¿Por qué? Porque, no, por ejemplo, si tú compras una propiedad, tú tienes que pagar un montón de impuestos, seguros, Ajá. etcétera, y eso no te está dando nada en el bolsillo. A diferencia, si tú rentas y te ahorras la diferencia de lo que sería el home ownership, tú podrías coger la diferencia, invertirlo en el mercado de valores, lo podrías invertir en otra propiedad que tú puedes alquilársela a alguien. Ujú. Hay mucha gente que compra duplex. Viven una, rentan la otra. Claro. Entonces, pues ya... House hacking. Exacto. House hacking. So, ahí ya tú tienes una propiedad que son dos propiedades en una y tú puedes alquilar otra y tú estás viviendo de gratis prácticamente. Lo que la gente no entiende también es la paz mental que te da la renta. En el momento que te quieres ir para el carajo, vendiste. Te fuiste, perdóname. Sí, sí. Con una hipoteca no es lo mismo. Tú tienes una hipoteca, tú tienes que vender. Y si nadie quiere comprar esa casa, te la Sí. metiste de supositorio. Sí. Porque está en tu crédito. La renta, la renta a veces puede ser una inversión. Porque Sí. la renta te permite moverte. Ahora mismo yo tengo un negocio en X área y quiero abrir uno nuevo y necesito estar un poco más céntrico. Con mi hipoteca, pues estoy amarrado. Pero si rento, Grant Cardone es uno que dice que él no, que donde él vive, él renta. Ujú. Punto. Él es dueño de sus negocios. Él es dueño de las casas que él renta para adelante. Pero donde él vive, él renta. Sí, sí. Por ahí hay un house hack que es bien importante. Yo creo,
Si tú tienes la mentalidad de vivir en una casa por 30 años, ahí lo que estamos hablando aplica. Pero, por ejemplo, también hay unos incentivos para comprar casas y rentarla en 1 o 2 años, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes comprar una casa bajo FHA. FHA. O algo non-conventional donde tú pagas un 3 a 5% down payment, la vives por 6 meses y luego te mudas. Te mudas. Pues eso es un house hack porque lo estás haciendo intencional con la intención de mudarte en 6 meses y la alquilas. Y aprovechar el rate, porque el rate para FHA y el rate para convencional no es el mismo. Exacto. So, ese es buen punto. Hablemos de los gastos. ¿En qué es lo más que gasta, por así decirlo, una persona con mentalidad de abundancia? Yo diría que en activos. Assets. En activos. Las personas ricas o las personas en abundancia típicamente gastan su dinero para generar más dinero. Si tú gastas tenis, por ejemplo, y esto es controversial porque yo sé que mucha gente le gusta la Jordan, mucha gente le gusta que si el Starbucks Coffee, que si todas estas cosas... ¿Qué va? Son lujos. Mentiras del diablo. Estás hablando mierda, cabrón. Son lujos, ¿verdad? Pero si tú te pones a contabilizar todo eso, hay personas que, por ejemplo, tienen un salario de 12 pesos la hora y tienen 100 pares de Jordan en el closet. Bien y te dicen comprar un stock o comprar una cripto muy risky. Y eso a mí como que me... Y si tú eres de los que piensa que puedes comprar una tenis y que esté 5 años en el closet y que cuando te la pongas en el año número 5 no se desmantele, estás bien jodido. Si no me crees a mí, preguntar a DJ Khaled. Los otros días se puso unas Jordan, unas 3 creo que fueron, que tenía en el closet hace como 6 años. Y se desmantelaron. Él fue a un award show o algo así y se desmantelaron las tenis. Sí, sí. Las tenis se hacen mierda, gente. Hay que ponérselas. Especialmente si pesas 400 libras. Sí, porque DJ Khaled está heavy set. So que es algo que hay que tomar en consideración, ¿sabes? No, si no estás invirtiendo en cosas que ponen dinero en tu bolsillo, ¿realmente estás invirtiendo? Nos encanta verlo, a lo mejor los relojes, los carros como una inversión, si es que suben de valor, pero la realidad es que hasta que tú no vendes ese artículo, hasta que no vendes ese activo, no es una inversión, es un gasto. Claro. ¿Y qué tal del dinero que entra y el dinero que sale? Los ricos gastan más de lo que entra. Jamás. Una frase bien famosa es que debes gastar menos de lo que tú generas, ¿verdad? Entonces, si tú generas, y esto lo estábamos hablando anterior, por ejemplo, tú puedes ser un doctor que gana 150,000, pero tu costo de vida es 148,000. Te sobran 2,000 pesos al año. Pero vienes tú, puedes ser un cartero y te ganas 70,000, pero tú gastas 30,000 al año. ¿Quién es más rico? Para mí es el cartero. El cartero. El cartero es más rico porque ese cartero tiene la intención de que le sobre dinero, lo está ahorrando o lo está invirtiendo para generar más ingresos. Entonces el doctor, mira, vive ahorcado, de cheque a cheque. Necesita los 150 completos porque si no, su vida le afectaría. Claro. No, y eso sin hablar del cambio emocional que puede tener una persona que no está dispuesta a hacer un ajuste en su estilo de vida. Supongamos que al doctor el mes que viene le caen 40 pacientes menos. Eso es un problema. Claro. Porque él necesita sostener su estilo de vida. Hay gente que se le hace bien difícil despegarse de un estilo de vida una vez alcanzan otro. Sí. So, para mí eso es vital. Ya hablamos de cómo ellos, de en qué gastan. Gastan en assets, si podemos decir gastar. No gastan más de lo que hacen. Suena lógico. Pero suena lógico. Suena bien fácil. Suena pendejísimo. Pero la cantidad de personas... Los otros días yo hice una entrevista con Raúl Palacio. Él tiene una columna en El Nuevo Día. ¿Sabes del estudio que hicieron en Puerto Rico de que más del 50% de los puertorriqueños no tienen $1,000 ahorrados? Yo quiero que usted analice eso que yo acabo de decir. Más de la mitad de los puertorriqueños. O sea, Puerto Rico tiene
yo creo que el último censo arrojó 3.4 o 3.7 millones de habitantes. En una isla con casi 4 millones de habitantes, la mitad de esos habitantes no tienen $1,000 ahorrados. Eso está brutal. Y muchas veces yo veo que es por causa propia. Por ejemplo... Autoinfligido. Sí. Por ejemplo, mi papá me enseñó a vender. Desde chiquito yo aprendí a venderle hielo a un esquimal. Y eso lo aprendí viéndolo a él. El hombre venía, él identificaba problemas en la calle. Puede ser un huracán viene, puede ser que la gente quiere tirar fuegos artificiales, puede ser que la gente necesita una pascuita. Y él iba, buscaba las pascuas y las revendía. Solucionaba el problema. Buscaba los fuegos artificiales en Walmart al por mayor y los vendía. Que eso me enseñó que siempre hay algo extra que tú puedes hacer, dedicarle 1, 2, 3 horas extra. Claro. Y generarte 500 pesitos. Vender botella en una luz de Trujillo Alto, en un día caluroso. Mano, eso te haces ahí 200 pesitos fácil. Y lo que tienes que estar es 2 horitas ahí parado. Es algo bien... Se escucha bien sencillo. Cuando las personas me preguntan cómo yo empiezo un negocio, yo digo, mano, lo primero que tienes que buscar es una necesidad en algún lugar. En algún lugar. Ejemplo, mi señora tiene una estética. Y en algún momento ella llegó a la conclusión de que todos los seres humanos, por mucho o por poco, tienen imperfecciones físicas o inseguridades, por así llamarle. ¿Verdad? Que ella hizo con lo que ella conoce, con más educación, que buscó, soluciona el problema. Pues yo tengo una estética y ayudamos con eso que tú tienes. Eso rindió fruto. Hay que desarrollar una solución a un problema existente. Ahí es donde los ricos se hacen más ricos. El ejemplo número 1, que hay varios protocolos que lo están haciendo ahora. Yo digo que la mayor cantidad de millonarios que va a crear el espacio Web3 es el que pueda integrar soluciones a problemas en negocios físicos vía Web3. Ejemplo, si los recibos se convierten en un hassle, el negocio que logre integrar algo para que los recibos, un recibo se mintea al momento y le llega al cliente, muchos negocios van a tomar partida de eso. Sí. Algún proyecto que con una tarjeta de crédito, simple y sencillamente, ¿tú crees que la gente tiene tiempo a veces para educarse? Mira, hay personas que deciden no invertir en cripto porque tienen que aprender mucho. Y claro está, para mí 90% de eso es vagancia. No quieres educarte y no quieres educarte en nada. Pero está bien, esa es una. 2, si se le ofrece una solución a ese problema al que no quiere aprender, que entre una página, que ponga una tarjeta de crédito y que con una tarjeta de crédito hagan 2 cosas: compre la cripto y se le cree la cartera automático. ¿Tú crees que más personas invirtieran? Definitivo. Yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo dummy proof. Y ese es el punto. Que los ricos buscan soluciones a problemas. Ellos identifican una necesidad en el mercado y ejecutan. Definitivo. Entonces, ya hablamos de hábitos. Ya hablamos de hábitos en la mentalidad de abundancia. Ya hablamos en qué gastan su dinero. Ya hablamos de cómo lo gastan. ¿Tú piensas que el rico elige liquidez o cash flow? ¿Liquidez en bruto, capital o cash flow? ¿Qué tú crees que busca el rico? La mentalidad de abundancia. No puedes decir las dos, esa es trampa. Yo escogería las dos, pero no. Dame una o la otra. Pues, hermano, definitivamente, primero tú necesitas el cash flow. Ajá. Tú necesitas el cash flow. Si tú, por ejemplo, tienes $10,000, estás empezando a invertir, de nada vale que tú tengas eso líquido si no te está generando más liquidez. Yo me iría con cash flow primero. Yo me voy con cash flow. Yo digo cash flow is king porque adivina para lo único que yo quiero capital. Para holdear.
Para crear riqueza. Para crear más cash flow. Yo quiero capital para ponerlo a trabajar por mí. Yo quiero capital, pero es para invertirlo para que ese capital haga cash flow. So, si morimos ahí, si siempre vamos a morir en el cash flow y me das a escoger una o la otra, cash flow o capital, sabemos que las dos son necesarias y sabemos que las dos son una necesidad en el mundo de las inversiones. Pero si me dices a mí, te voy a dar $1 millón. $1 millón líquido. O te voy a dar $1 millón líquido o te doy 100,000 mensuales. 100,000 mensuales. Yo cojo los 100,000 mensuales. De una. Yo cojo los 100,000 mensuales. ¿Por qué? Porque si cojo el millón yo lo voy a invertir para buscar los 100,000 mensuales. Claro. So, me estás acortando el trabajo. Obviamente ciertas restricciones aplican. Pero yo lo veo de esa manera. Yo siempre que cojo capital, el capital es para ponerlo a trabajar por mí. Definitivo. Porque en el banco se muere. En el banco se muere. ¿Qué banco paga más de un 1.5? Vamos a decir. Ninguno. Ni un high yield savings account, brother. Yo creo que no llegan al %. No llegan al 1%. O puede que lleguen a 1.10 o 1.14 o 15. De high yield. De high yield o un CD. Sí. Un CD. Pero un CD ya lo están locking up. Exacto. Con un CD el problema es que esa liquidez se quedó ahí por el término que tú hayas decidido. Sí. Eso para mí eso no es negocio. No, Sacho, no, porque por ejemplo, tú metes un CD 6 meses y te está generando 1%. ¿Y cuánto fue la inflación en el último año? 7-8%. Te jodiste. So, tú lo dejas 2 meses, generaste 2%. Pero la inflación fue 8%. Tú tienes que buscar algo que sobrepase la inflación. Porque si no estás perdiendo dinero todos los años. So, ya despegándonos de la mentalidad de abundancia, porque yo creo que estamos claros por dónde vamos. Invertimos en activos, nunca en cosas. Ponemos el dinero a trabajar por nosotros. No queremos el capital, queremos el cash flow, aunque sí queremos el capital también. Pero vamos ya a despegarnos de la mentalidad de abundancia, porque creo que entendimos bastante bien lo que implica la mentalidad de pobreza. Yo sé que a ti te gusta cagártela encima la mentalidad de pobreza. So, mentalidad de escasez. Está cabrón que digamos todo el contrario de lo que dijimos. Pero, mano, el principio que más a mí me choca y poca gente entiende es que no gastes más de lo que haces, puñeta. La gente, Dave Ramsey, yo tengo mixed feelings con Dave Ramsey. Igual. Porque Dave Ramsey sí tiene unos puntos de vista que le tengo que dar la razón. Ahora, pienso que es demasiado extremista con esos puntos de vista. Para él, la deuda siempre es cáncer. Y para mí eso no es cierto. Para mí tampoco. Para mí eso no es cierto. Vamos a empezar por las tarjetas de crédito. Para Dave Ramsey, él te va a decir, coge las tarjetas, córtalas, bótalas para el carajo. Yo no creo eso. Sí creo que las tarjetas de crédito te pueden destruir si no sabes manejar tu dinero. Eso sí lo creo. De ahí a decir que son cáncer completamente no las tenga, eso es falso. Si usted utiliza las tarjetas de crédito todos los meses y todos los meses las salda, usted está acumulando una cantidad ridícula de rewards y usted está haciendo dinero de sus tarjetas de crédito. ¿Tú tienes tarjetas de crédito? Sí, tengo 2. Tengo 2 o 3. ¿Tienes 2 o 3? A mí me preguntan a cada rato, otra tarjeta de crédito más. Otra más. Y es porque yo uso los puntos, brother. Yo he comprado audífonos. Yo he comprado un montón de cosas con los puntos. Y es un negocio, brother. Credit card churning es un negocio. Y mientras más líneas tú tienes, a veces más alto es tu crédito. Yo hoy por hoy tengo un crédito de 820 y es por eso. Ajá. Es por mis líneas. Mano, lo más peso que tiene en mi crédito son las líneas de crédito que yo tengo. Sí. Pues, ¿qué pasa? Cuando hablamos de mentalidad de pobreza o de escasez, tienes una tarjeta de $5,000 de línea, supongamos. Genera $6,000 al mes. Explotaste tus 6,000
no guardaste un carajo y le metiste 2,000 pesos a la tarjeta de crédito y no saldaste. Le tiraste el mínimo. Entre las cosas que pagaste con tus 6,000 de sueldo, le tiraste el mínimo a la tarjeta y ya vamos 2 encima. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que está generando más intereses a la compañía que te está prestando el crédito y vas a terminar pagando eso más largo de lo que deberías. Por eso, para mí las tarjetas de crédito, yo estoy de acuerdo contigo lo de Dave Ramsey. Para mí Dave Ramsey se va muy extremista y subestima la capacidad intelectual de las personas, porque él te dice, córtala, destrúyela. Pero él no te quiere enseñar como que, mira, hay maneras útiles, como tú estás diciendo, para usarla. A mí me encabrona cuando llama gente a Dave Ramsey y le dicen que la casa debe tanto y lo primero, y tengo tanto dinero, y salda la casa. Cabrón, tú sabes, tú conoces la situación financiera de esa persona. Sí. Tú sabes a qué interés está la cabrona casa. Puede estar a 2% interés. Y le estás diciendo que la salde. Estúpido. Una casa a 2% o 2.5%, hermano, eso es un regalo, no saldes eso. Tú puedes, con el capital que vas a meterle a saldar ese préstamo, tú puedes hacer 20 cosas con ese capital. Y te compras 2 o 3 casas antes de saldarla. Y las rentas y te dejan cash flow. Es como que, ¿sabes? Eso es lo que me molesta. Sí. Que yo creo que no tienen, muchas veces no tiene contexto el consejo que le está dando. Sí, sí. Es como si él tuviese un cookie cutter approach y a todo el mundo le cae lo que yo estoy diciendo. Y no es así. So, gente, suena bien sencillo, pero no gastes más de lo que haces, ¿sabes? Si tú no tienes para ese viaje, hiciste 5,000 pesos en el mes y tienes una línea de 3 y sabes que no vas a poder saldarlo, no te des el cabrón viaje. Yo creo que lo importante, José, es que tú tienes que identificar cuánto tú generas como ingreso. Y entonces muchas personas, es lo mismo, gastan más en la tarjeta de crédito que sus ingresos, pero las tarjetas de crédito son buenas si tú las puedes saldar cada mes. El mismo mes. Claro, ahí es buena porque si tú tienes ese gasto ordinario normalmente y tú no estás usando la tarjeta de crédito, no te estás ganando rewards. Pónselo a la tarjeta porque te está dejando rewards. Claro, pero es que tú tienes ese gasto, ¿verdad? Tú vas a pagar la gasolina. Papi, para mí, y ella te lo puede decir, yo le he dicho siempre, no compres cosas cash, no compres cosas con la tarjeta de débito, porque no te estás ganando nada. Si tienes una tarjeta de crédito, ponle esos gastos a la tarjeta de crédito y le vas a generar algo con lo que estás gastando en la tarjeta de crédito. Claro. Y son gastos que ya ibas a hacer. Yo no te estoy diciendo que te vayas y te compres una cartera con el cabrón dinero. Es que si ya ibas a pagar el carro, págalo con la tarjeta. Si ibas a hacer compra, la compra no te la despinta nadie, no te vas a morir de hambre, págalo con la tarjeta. Inmediatamente, si tienes el cash, espérate 2-3 días, se reflejó, sáldalo, paga. Yo no paso balance de un mes para otro. Nunca. Mis tarjetas se saldan todos los meses. Algo bien fácil, José, para que la gente sepa, es que usa tu tarjeta de crédito como usarías tu tarjeta de débito. Tu tarjeta de débito, tú sabes que si tienes 200 pesos... ¿No puedes gastar más? Tú no puedes gastar más. Pero tú la usas, tú dices, ok, mi tarjeta de débito, ¿la puedo usar con esto? Perfecto. Pues entonces tengo el cash. Pues entonces le voy a dar el tarjetazo con la tarjeta de crédito, porque yo sé que la voy a saldar el mes que viene. El problema es cuando caemos en la trampa de, pero déjame coger esto y déjame coger esto más. Entonces va siguiendo. Mira, yo tengo una historia, mi abuela tenía una tarjeta de crédito de Sears y la tarjeta de crédito de Sears tenía una línea, creo que era de $2,500 o algo así, la tarjeta de crédito de Sears. Mi abuela tuvo esa tarjeta como por 15 años. A que tú no adivinas cuál era el balance de la tarjeta de Sears en 15 años. 2,500. El balance. No la línea, el balance. 20 y pico mil dólares. ¿Sabes por qué? Porque los 2,000 y pico dólares que ella cogía de Sears, en 15 años le tiraba el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 25 pesos. 25. Cuando mi abuelo vio el balance y yo que eran 20 cañas para allá arriba, por poco lo tengo que llevar a centro médico. Por poco le da un infarto. Y eso es normal. Claro, todas las familias hacen esto. Eso no es algo fuera de este mundo. Que cabe destacar. Si no tienes para saldarla,
mínimo tienes que tirarle el mínimo. ¿Sabes? Si son 25 pesos, eso por obligación lo tienes que hacer, porque si no se te va a joder el crédito. Ahí ya está jodido. Sí. Se te jode el crédito. Pero esa no es la opción, ¿sabes? No debemos atinar a pagar lo menos posible. Si quieres tener una mentalidad o una vida de riqueza y de abundancia, no puedes hacer eso. Otra cosa que hacen los pobres o las mentes pobres, porque no, el pobre es una mentalidad. La mentalidad. Pobre es una mentalidad, no un estado económico. Como lo describimos aquí, sí. So, gastos. ¿Gastan en qué? En activos o en cosas. En lujos. En lujo. En carros, en café, en cenas caras, en botellas de vino. Tú sabes, en frontear básicamente. Aquí hay una cultura de fronteo. Y es como que yo quiero aparentar más de lo que yo tengo. Porque cuando yo estoy en la high, yo tengo panas que quieren tener un Lexus o un Mercedes o todas estas cosas. Y nosotros que poco a poco subiendo el salario, hemos visto, mano, pagar 500 pesos, 600 pesos al mes no es cosa fácil. Eso te quita muchas cosas. Y yo creo que eso es de las cosas que vemos aquí, que la mentalidad de pobre abunda eso de querer comprar algo más caro que tu compañero, algo más caro para que demuestre Keeping up with the Joneses, le dicen en Estados Unidos. Querer aparentar para que el vecino diga. En esa misma línea, coño, yo tenía un Solara, brother, en grado 11. Grado 11 yo tenía un Solara. Es un buen carro. ¿Ah? Es un buen carro. Sí, un buen carro. Que le di hasta el piso. Le di hasta que, muchacho, hasta que por poquito corría por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hasta los otros días tuve ese carro. Tuve ese carro hasta el 2000, finales de 2000, mentira. Principios de 2020, entiendo yo. Febrero de 2020 fue que yo cambié ese carro. Y lo cambié porque me dieron un bastagazo en el Expreso de las Américas. Un señor en un Lexus, dicho sea de paso, se quedó dormido, brother. Wow. Y me dio un cantazo, a mí y yo le di un cantazo a la persona que iba al frente. Y yo dije, ajá, ya se jodió. Y yo llevaba ya 11 años con ese carro. 11 años. Lo saldé en 4 años y yo decía que era una vaca de leche porque yo no tenía que pagar el vehículo. Y no cambié de vehículo hasta que mi situación financiera lo permitió. Claro. Gastan en cosas, gastan en lujo, se endeudan. Su estilo de vida sigue subiendo. Su estilo de vida, el costo de vida sigue subiendo. Y el de ellos, buscan elevarlo. También. Si le suben el salario, ¿qué hacen? Lo usan. ¿Cambian carro? También. A veces. Sí. A veces cambian de casa. También. Ahí es donde está el problema. Eso es lo que queremos llevar. Que no está mal que usted evolucione. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que va a llegar el punto que usted va a poder evolucionar. Y no va a ser detrimental para su posición económica. Definitivo. Si tú ahora vives con 30,000, ¿verdad? Y tú encuentras la capacidad de pagar tus biles, invertir con el dinerito que te sobra, cuando subas a 40,000, tú puedes mantenerte igual. Y la que te sobra para invertir es mucho más. ¿Te puedes dar tu lujito? Claro que sí, pero no. Mi recomendación siempre es que la gente quiere ir de un Corolla, quiere ir a una Raptor, o tú sabes, o un Mercedes, o algo así, mano. Quédate con el Corolla un ratito como tu Solara, quédate un par de años con él, no pagas nada. No se vayan al extremo, yo creo que yo fui un extremo. Sí, papi, pero you made it. Yo creo que yo le di bien duro. Ella se ríe porque cuando yo la conocí a ella, eso era lo que yo tenía. Y estaba bien jodido. Bueno, yo tenía tanto cargo de conciencia de mi vehículo cuando la conocí que me estacioné como 5 o 6 estacionamientos más lejos para que no vieran todos los cantazos que tenía el carro al otro lado. Y me le parqué por el lado bueno, ¿viste? Sagaz, astuto. Me parqué de este lado para que no vea los cantazos que tiene el otro. Como si ella no le pusiera a pasar por el lado el cabrón carro y ver los cantazos que tenía como quiera. Pero le di a ese carro hasta joderlo. Y puedo decir que cuando hice el cambio no dolía porque, ¿sabes? Podía hacerlo súper cómodo
Y esto estamos hablando un poco antes de la libertad financiera. Sí, O sea, sí. estoy hablando como un año y pico antes de eso. Pero ya yo podía hacer el cambio. Mira, y tú sabes, eso me acuerda algo que me piensa en la mentalidad de pobreza. Es que yo, por ejemplo, mi primer carro, mi papá sacó $800 cash de los negocios que él había hecho, porque él era negociante, y él me compró un Pontiac Sunfire del 1994, en mi año senior de college, en Muchacho, tú 2009. estabas con el pecho inflado, el Papi, yo Sunfire. guiaba, yo daba pon y tú sabes, tener un carro en la high era un lujo. Claro. Pero no era un carro que me sacaron un Lexus, era un carro de $800. Y eso yo lo llevé para la justa, esto y lo otro. Y yo me acuerdo, mano, y no quiero tirarle la mala a nadie, pero yo tenía panas que me vacilaban. Por el Que si carro. yo tengo mi Lancer, que si mira mi carro con aro y el tuyo no corre bien, Julio. Como que me tiraban esa y yo, papi, tranquilo, que yo vivo bien, ¿entiendes? Como que, y ahora, ¿verdad? Yo no quiero presumir lo que yo tengo, pero yo miro para atrás y yo digo, esos mismos que eran los rockstars que tenían estos carros lujosos, ahora tienen peores carros porque se dieron con la cruda realidad de la vida, tuvieron hijos, perdieron trabajo, no siguieron ascendiendo como tenían ese ascenso cuando pequeños. Ujú. Y esa mentalidad de tú criticar al vecino que tiene un carro menos que tú, o de tú pensar que esa persona es menos que tú misma lo exhibes porque tú dices, contra, pues yo tengo que tener un carro bien cabrón. Mira, eso tú lo ves en el ejército. Yo cuando comisioné, brother, y seguí con mi carrera de la milicia hasta que hice el rango de capitán, yo veía a los privates, rango más bajo, papá, pero con un clase Challenger, con carros caros. Sí. Y es que todo su dinero lo gastan en eso, en carros, ¿sabes? Se ven con un par de pesos en el bolsillo. Y muchas veces son chamaquitos también, no han visto 2,000, 3,000 pesos juntos y empiezan a hacer dinero y piensan que la luna es de queso y se come con galletas. Mano, algo con lo que queramos dejar a la gente en cuanto a la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. ¿Tienes algo que tú quisieras dejar en su mente, quieras sembrar en su mente antes de irte? Mano, de la mentalidad de escasez, creo que lo dijimos mucho, es gasta menos de lo que tú generas. Ya está. Y saca un poquito de dinero, haz un sacrificio. Yo les digo a todo el mundo, mira, no necesariamente tienes que venir a invertir con $1,000, con 10,000, con 20,000. Esas son cifras que para un inversionista quizás no es mucho. Pero una persona empezando, Es mucho. sí, por una persona... Papá, a mí, la primera estafa que yo viví, digo, no primera estafa, digo, la primera estafa, no la primera pérdida, fue de $35,000 y era un préstamo. Ujú. Y yo tenía 24 años. Y a mí me dolieron. A mí me dolió, o sea, esa estafa. Yo seguí pagando ese préstamo. Claro. ¿Entiendes? Ya yo había invertido una cantidad un poco mayor en música. Pero la esperanza continuaba, ¿me entiendes? Yo los había invertido y yo en algún momento los voy a recuperar. Cojones, no recuperé nada. Pero no es lo mismo que te estafen, brother. Y con esa cantidad yo me sentía que el mundo, pero eso me siguió preparando. En ese momento, ¿tú tenías una mentalidad de pobre o una mentalidad de rico? Pues yo seguía teniendo mentalidad de abundancia. Porque los 35,000 pesos no eran para gastos, no eran para lujo, no eran para estupideces, eran para invertirlo. Yo cogí $35,000 para invertir ese dinero y que generara dinero. Se invirtió en producción de eventos. Ujú. Que no me salió como yo esperaba. Sí. Porque el hombre se pasó por culo el contrato. Ujú. Pero yo tenía mentalidad de abundancia. Porque yo tiré ese dinero a trabajar por mí. Ese era como tu primer... No era mi primer negocio. Mi primer negocio fue una casa disquera que yo fundé con el que tú conociste cuando entraste. Con ese caballero que estaba ahí en la entrada, que es mi compadre, Rafael Leiva. Y yo invertí mi bono del ejército, lo que generé en el ejército, todo yo lo invertí en música. Sí. Mis life savings, mis ahorros de toda la vida, yo lo invertí en música. Y los Hay que ser perdí. bravo. ¿Ah? Hay que ser bravo. ¿Bravo o pendejo? Los dos. También una dosis saludable de las Sí. dos. Pero si pudiera volver a vivirlo, lo viviría exactamente igual. Ujú. Porque fue lo que me condicionó. Te llevó aquí donde Hoy estás ahora. yo asumo la pérdida de manera distinta. Hay gente que pierde 5,000 pesos y es el fin del mundo. Ujú. Pues yo puedo asumir la pérdida de manera distinta. Sí. Y lo veo distinto. Sí, pues definitivo. Lo que yo le quiero dejar a la gente es que
no hay que empezar con esas grandes cifras. Que tú puedes empezar de poquito a poco. Haz un sacrificio. Si tú tomas mucho café, pues mira, tómate uno menos. Hazlo en tu casa. Si quieres dejar de fumar, no puedes fumar. Si te fumas una cajetilla y mañana quieres dejar de fumar y dejar de fumar la cajetilla completa, no te va a salir. No. Tienes que restarle 2 cigarrillos todos los días. Poco a poco. Hasta que dejas la cajetilla. Así mismo son las inversiones. Mira, agarra un porcentaje de tu sueldo. Claro. Es tan sencillo como eso. Págate primero. El 10% de mi sueldo es mío. Y cuando digo mío, no es tuyo para comprarle estupideces. Es tuyo para invertir. Pues págate a ti. ¿Qué es lo primero que paga la mentalidad de pobreza? Lo gasta en otras Lo cosas. gasta y paga a quien le debe. Sí. Lo más importante siempre. Le paga a los demás. Lo mío siempre es lo más importante. Y después le pago a la gente. So, si no tienes esa disciplina con el dinero, hay que empezar a nutrirla. Y la realidad, brother, es que no puedo culpar a el que tenga una mentalidad con el dinero de escasez porque la aprendió. Pero sí puedo culpar al que tiene mentalidad de escasez porque la aprendió, pero no está interesado en salir de ella e instruirse. Todos tenemos una identidad con el dinero. Y esa identidad con el dinero, yo te diría que el 90% de las veces viene de cosas que nosotros vimos en casa. Si mi mamá decía, esto lo paga el diablo, yo voy a cargar con esa mentalidad. Porque fue lo que vi. Nuestra identidad con el dinero muchas veces viene porque la aprendemos. Mi identidad con el dinero es porque yo me crié con el peor militar del mundo sin ser militar en cuanto a finanzas se refiere. Ese tipo sabía administrar su dinero. Y hasta el sol de hoy lo sabe administrar. Sabía que el crédito era importante y hasta el sol de hoy así se conduce. Yo le debo a mi papá quien yo soy con el dinero. A él yo se lo debo. Yo le debo a esos hábitos que él nutrió en mí. Papi, yo le he dicho un par de veces. Yo me enteré que Santa Claus no existía porque Santa Claus me pidió la mitad del regalo. Suena crudo. ¿Entiendes? Pero él me enseñó a que el dinero se manejaba de una manera. Y aunque fue crudo en muchas cosas, soy quien soy hoy, brother. Y le debo esa importancia. Claro. No, y tú dices eso y me acuerda, mis padres no me enseñaron una vida de abundancia, de riqueza, de invertir, pero sí me inculcaron el trabajo, me inculcaron tener buen crédito, pagar mis tarjetas, y mi mamá desde pequeñito me puso en su línea de crédito. Cuando yo llegué a los 18 años ya yo tenía crédito y yo no sabía nada de eso. Pero para el que no sepa, yo entiendo que desde los 16 años puedes añadir a tu hijo como usuario autorizado en una de tus tarjetas de crédito. Yo creo que desde antes, bro. Pues, si es desde antes, pues mejor todavía. Y eso se lo digo porque a la hora de que su hijo tenga 18, 19, 20 años, porque usted pagó sus cuentas bien o su tarjeta bien, eso le beneficia a su hijo y su hijo ya tendrá crédito desde bien temprano. Definitivo. Bueno, Julio, ¿dónde te consigue la gente? Pues mi gente, mi canal es en Arroyo Habichuela en YouTube y mi Twitter, yo estoy muy activo en Twitter, hago espacio para hostear diferentes comunidades y soy Julio EA, Julio EAH, en Arroyo Habichuela obviamente, pero estoy disponible siempre, mis DM están abiertos y mi canal disponible para ustedes para aprender lo que sea sobre las criptomonedas, las finanzas personales, las riquezas, etcétera. Gente, siempre que me preguntan un creador de contenido con el cual pueden aprender y es Dummy Proof, o sea, que lo explica justo como es el nombre de su canal para los que son de otros países y no son de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico decimos en Arroyo Habichuela, explícalo en Arroyo Habichuela, es que te lo expliquen simple. Explícamelo, como decía el viejo mío, pa' bruto. Explícame eso mismo, explícamelo, pero pa' bruto. Y él hace muy buen trabajo cogiendo un tema complejo y llevándolo a un nivel que todo el mundo puede entender. Así que en Arroyo Habichuela, YouTube, Julio, gracias por estar aquí. Me consiguen en todas las redes sociales como Sea Lindes PR, no te quites ni para el carajo. O sea, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Dímelo, champ. I'm out.